Vamos a leer la Biblia, mis hermanos, en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 y 11. Cantares, capítulo 2, verso 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bueno, quiero saludar al grupo de alabanza, ya se fueron, que Dios me los bendiga. De gran manera le sirven a Dios este hermoso grupo. Quiero saludar a las esposas de los pastores que nos acompañan, del equipo de hombres de verdad, de este comité tan hermoso. Que Dios me las bendiga, a todas las hermanas, a mi esposa, con mi familia, que hoy también nos acompaña. Es una alegría, hermanos, es una bendición poder estar aquí hoy celebrando todo lo que Dios ha permitido alcanzar hasta este momento. No, hermanos, yo ahora estaba mirando desde allí, veía toda esta cantidad de gente, ya un tercer campamento, estamos desbordados, quizás el año que viene no sé si se abra el cuarto. Pero vemos cómo Dios ha venido dándole a su iglesia una forma muy linda, muy hermosa. Y ustedes, hermanos, yo creo que estamos hablando con la plana mayor de España. Yo creo eso. Aquí están los sacerdotes. Aquí están los cabezas de hogar. Y si la cabeza marcha bien, todo el cuerpo va bien. Entonces yo creo que Dios nos trajo aquí, nos convocó aquí con un propósito, y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Mire que hay campamentos, hermanos, donde los jóvenes vienen, los hombres vienen, las mujeres, incluso tenemos campamentos de familia pastorales, venimos todos. Bueno, hermanos, hoy Dios ha querido reunir solamente a los varones de España, de la iglesia del Señor en España. El modelo de esta sociedad y el que enseña el modelo de familia en esta nación. Mire, todos están aquí sentaditos. Amén. Así que vamos a dejar que Dios hoy hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Se está manejando el lema nacional Raíces, pero se ha querido enfatizar en las 4 estaciones del varón. Y hoy se va a abrir este campamento con una estación de pronto es muy importante, pero quizás que a muchos no les gusta, y es la estación del invierno. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del invierno y vamos a entender lo que Dios quiere hoy decirnos. Mire, hablar del invierno es hablar de un tiempo de quietud. Es hablar de donde el árbol, las raíces del árbol juegan un papel muy importante. Es más, cuando el árbol está quieto en el tiempo de invierno, pasa por ese tiempo de quietud, las raíces siguen creciendo, se siguen profundizando, aunque el exterior del árbol no sea tan bonito. El invierno también está representando un silencio. El invierno representa prueba. El invierno representa de pronto oscuridad. Los días son más cortos, ¿cierto? En invierno.
Pero entonces también el invierno es la oportunidad para que nosotros, en el caso espiritual, haya una dependencia de Dios. Nos dediquemos a buscar a Dios y darnos cuenta que verdaderamente nosotros dependemos es de Él, sin importar por lo que estemos pasando. Entonces, cuando el hombre aprende a caminar por fe y no por vista, su confianza, hermano, va creciendo en Dios, madura. La confianza del varón, de los que estamos aquí, madura. Y es posible, hermanos, que podamos en algún momento, incluso hoy han venido muchos varones experimentando, no sé, soledad, pérdida. Porque también hay pérdida en el invierno. Las hojas se caen, ¿cierto? Aparentemente hay una pérdida. ¿Sí ven? De pronto podemos estar experimentando cansancio, pero también podemos aprender a descansar en la gracia. Podemos aprender a sanar heridas, a dejar que Dios fortalezca su carácter en nosotros, en medio de esa quietud, en medio de ese silencio. El invierno también es un tiempo de abrigo, ¿cierto? En el invierno hace frío y de pronto buscamos la manta de esa 3 tigres. ¿Quién la tiene en casa? Esa manta gruesa, ¿cierto? Es un tiempo donde hay que abrigarse. Es un tiempo, hermanos, donde el abrigo familiar es muy importante y donde el varón de la casa es el que debe mostrar más ese abrigo. O sea, es el tiempo donde más se valora la compañía, donde uno quiere estar pegadito al otro, ¿cierto? Cuando no hay calefacción y de pronto, ya aquí la mayoría estamos casados, ¿cierto? ¿Hay algún soltero por aquí? Levante la mano, algún soltero. Ay, bendito Dios. Bueno, vamos a orar por usted, pues. Vamos a orar porque este campamento aquí tiene que ir los casados. A ver, no, pero vamos a orar por usted. Hoy Dios puede también hacer un milagro y salir usted de este campamento y encontrar esa que Dios ya le tiene por ahí preparada. Pero en el invierno uno, claro, uno cuando siente, ¿cierto? Uno siente ese calor y de pronto no hay calefacción en la noche y uno arropado, pues uno, ¿cierto? Es momento de abrigo, donde uno quiere abrigarse. Y es aquí, hermano, donde el varón también juega un papel muy importante en la familia, porque si hay alguien que debe abrigar la casa, ese es el esposo, ese es el papá, ¿cierto? Es donde los hijos, hombre, quieren tener cerca a ese papá, ¿cierto? Donde la esposa también quiere tener cerca a ese marido. Y cuando hablamos de cercanía, estamos hablando, hermano, en todas las áreas. En todas las áreas. Porque en el modelo de sociedad que vivimos, muchos de los varones no conocen ni cuál es el tutor del colegio donde estudia su hijo. Porque a las reuniones va solo mamá. Yo creo que debemos abrigar a nuestra familia. Es tiempo, hermano, de que se levante un varón. Es tiempo de que se levante un padre. Es tiempo de que se levante un esposo. Es tiempo de que se levante un servidor. No importa por lo que estemos pasando, pero es tiempo que Dios despierte nuestra vida de pronto en medio del dolor, en medio de la soledad, pero Dios puede hacer algo. La Biblia dice en Salmo capítulo 125 versículo 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, no se mueven. Que Dios hoy despierte la confianza de alguien. Mire, hermanos, las características asociadas al invierno, tengo para decirles algunas. Ya hemos hablado, pero característica: la soledad, el frío, el silencio. Pero también el invierno representa el fin de una etapa. Está hablando cuando el árbol queda en ese estado de reposo,
donde las raíces profundizan más, está en un estado de quietud, aprendemos una dependencia en Dios en el área espiritual, pero con un propósito de que esa estación va a pasar y el árbol también va a cambiar de etapa. Y la etapa siguiente ya no hablamos de una soledad, ya no hablamos, no, ahora entonces vamos a hablar de un renacer. Y por eso es importante que este cambio de etapa, mire, es más, cuando usted mira el calendario que nosotros manejamos, el invierno empieza ya último, ¿cierto? Como cambio de año. Y empieza cuando ya está terminando el año. También el invierno representa oscuridad. Los días se acortan. El otro día hablábamos con el misionero de Polonia, nuestro hermano Mauricio, y nos decía que el invierno a las 4 de la tarde ya estaba oscuro por allí. Entonces los días se acortan. Y si hablamos en cuanto a los árboles, entonces se dice que en cuanto a los árboles hay dos características que me llamaron la atención y me quiero centrar un poquito en ellas, y son esos árboles de hoja perenne. Cuando se habla de ese tipo de árbol, se está hablando del pino, de los abetos. Estos árboles tienen unas características en el invierno. Se dice de estos árboles que se adaptan a la estación del invierno, es decir, aprenden a vivir y a estar bien en la estación de invierno. Se dice también de este árbol, de esta clase de árbol, que las hojas no se caen. ¿Sí ven? Esos árboles mantienen sus hojas. Usted ha visto los pinares, aquí en España es muy común. En el invierno ahí se mantiene. Mientras usted mira otra clase de árbol y los mira, cierto, peladitos, pero usted mira el pino y en invierno usted lo mira bien. Se dice también que esta clase de árboles están diseñados para resistir fuertes heladas. También dicen, miren esto tan interesante, reducen la pérdida del agua al mínimo. O sea, en otras palabras, estos árboles llevados a la vida del varón, aún en épocas más duras, donde vienen esas heladas, donde vienen esos cambios, aún en esas épocas duras, retienen la palabra de Dios. Muy lindo esto. No pierden, hermano, reducen la pérdida del agua al mínimo. Qué bueno que nosotros aprendamos a retener la palabra aún en medio de las situaciones difíciles. Mire, también la segunda característica o la segunda clase de árboles son aquellos de hoja caduca. Bueno, ya la palabra dice algo, ¿cierto? Ahí se habla más o menos de lo que es el roble o el arce. Y estaba yo mirando, porque uno y veces se las pica como de muy fuerte, y la gente dice, no, esté duro como el roble, ¿cierto que sí? Pero estaba mirando las características del roble que pertenece a esos árboles de hoja caduca. Mire, dice, se le caen las hojas. Es decir, empieza a perder lo que un día lo hacía atractivo. Se puede empezar a perder la gracia de Dios, que es la que hermosea la vida del cristiano. Se dice que este árbol altera la actividad metabólica, es decir, no digiere bien los alimentos. Este puede ser el varón que va al culto, pero como que la palabra a veces le cae pesada. Como que va al culto, pero no sale con muchas ganas de obedecer. Y está pasando por esa etapa de invierno y va al culto, pero está como luchando
su vida. Y va y escucha la palabra, pero cuando sale otra vez, vuelve otra vez para atrás. Dice también que en esta clase de árboles se detiene el crecimiento. Oye, venía bien, pero como que el hermano se paró, se estancó, ya no avanza. Ya no quiero servir, ahora le doy más importancia a otras cosas. Se dice también de este árbol que el flujo de savia disminuye. Podemos decir que en la vida del varón ya no, como que la presencia de Dios no fluye. Como que la presencia de Dios se va yendo. Ya no siento lo mismo que un día sentí. Y por último dice que el árbol se apaga. Ya no quiere servir a Dios, ya no quiere orar. Ahora ya no quiero ir al culto porque estoy viviendo en una etapa llamada invierno, que trae soledad, que trae dolor, que trae tribulación. Y yo quiero decirte algo. De pronto aquí ha cruzado esa puerta alguno que sienta todo esto y aún se apague, hermano, el árbol, no quiere decir que esté muerto. Con todo y eso hay unas características más que salen a flote de esta clase de árboles. Dice que en el invierno, con todo lo que leímos antes, dice que aún con todo y eso almacena carbohidratos y nutrientes en sus raíces. Es decir, le queda como un poquito, como una reserva. Y hoy puede haber aquí alguien que el invierno le esté dando duro. El viento como que está acechando, el frío como que se siente. Pero creo que si has venido a este campamento es porque aún te queda un poquito. Hay una reserva. Hoy hay alguien aquí que el invierno de pronto le ha causado mucho daño, pero yo creo que hoy queda una reserva de Dios en su raíz. Hoy viene este campamento sin fuerza, pero con ganas de fortalecerse, porque queda algo, queda un poquito, queda una reserva. Se dice también que almacena unos tejidos leñosos, escuche, que adquirió en otoño, pero que en invierno los saca. Y como que le da vida al árbol, y lo que adquirió allí en otoño y en verano, en invierno lo saca. En medio de toda esa tribulación que está pasando ese árbol, es decir, como que se acuerda que tiempo atrás se mantuvo fuerte, que tenía hojas verdes, y el árbol era frondoso, como que antes le servía a Dios con el alma, como que antes la presencia de Dios fluía, como que antes yo quería, avanzaba. ¿Se acuerda de eso? Y eso le transmite vida al árbol en medio de todo. Yo creo que hoy alguien se puede acordar aquí. Yo creo que hoy alguien puede acordarse cuando Dios le usaba, cuando Dios le hacía sentir cosas, cuando disponía su vida para Dios. Porque el invierno quizás ha hecho daño, pero en el invierno, hermanos, también hay unas herramientas que funcionan como solución para esa etapa, para esa estación. Esta estación tiene sus características, pero también tienen unas herramientas para poder vencer, mantenerse y pasar en victoria esa etapa de invierno.
Entre muchas cosas que se necesitan para que el invierno, o las herramientas que hay para pasar en victoria el invierno, yo he querido escoger 3. Una son el abrigo para el frío, ¿cierto? Porque en el invierno no solo hace frío, sino que sopla un fuerte viento. Pero yo quiero decirle hoy a alguien que el que habita al abrigo del Altísimo, entonces tiene una promesa de morar bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero que hoy saques eso que tenías antes y te acuerdes que Él sigue siendo torre fuerte, donde el justo corre, se agarra, se aferra. Que hoy Dios nos ayude. Porque, hermano, no solamente debes abrigarte en Dios, sino que también te puedes convertir en un abrigo. Es tiempo de que abriguemos los nuestros. Es tiempo que nos convirtamos en esos padres cercanos, en esos esposos que verdaderamente aman, cuidan, protegen. Un esposo protector, un padre protector, pero porque es que Él ha entendido, se ha metido en el abrigo de Dios. No importa si de pronto el viento me ha tambaleado, de pronto he sentido fuerte el viento, el frío se ha metido de pronto por los huesos, pero con todo y eso, esta iglesia ha encontrado un abrigo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Oiga, he mirado también como una solución para el invierno la sal. Cuando llega el invierno en estos países de frío, donde la estación del invierno es fuerte, entonces sacan sal. Porque una de las características que la sal tiene es preservar. Y en el invierno es muy común que cojan sal y la vierten en las carreteras, en las aceras, para preservar a aquellos que van conduciendo. Y quizás cuántas veces, hermano, no se habrá librado alguien de un accidente porque había sal en la carretera. Quizás alguien no se ha caído porque había sal en medio de esa acera donde iba caminando. De pronto alguien no se ha descarrilado, no se ha salido de su carril. Y de pronto muchas personas no se han muerto porque la sal preservó. O sea que en el invierno hay solución, hay herramientas. Y yo quiero que hoy salgamos convencidos, porque lo que viene mañana, lo que viene pasado, hoy el Señor tendrá que fortalecer la vida de alguien que está pasando por esa etapa y como que no avanza, como que las cosas para donde mira no funcionan, no salen bien. Bueno, hoy hay herramientas. Y hoy, ¿sabe qué dice la Biblia? Que esta iglesia es la sal de la tierra. O sea, esta iglesia preserva. Yo creo que tenemos que disponernos a preservar. Cuando yo miro la Biblia, entonces encontramos cosas muy hermosas. La Biblia habla, por ejemplo, de Pablo. Pablo iba en un grupo. El apóstol iba en un grupo lleno de presos, y a él lo trataban como uno más. Iba en una nave, en una embarcación, y iban una cantidad de personas, y hubo un naufragio, y esa barca, hermano, ya se estaba hundiendo. La gente estaba desesperada
porque cuando usted sale a la calle, usted se encuentra con gente desesperada. Si aquí a nosotros hay veces nos da duro el invierno, imagínese allí. Pero la sal preserva. Mientras el apóstol estuvo metido en esa barca, sí, de pronto se dañó la embarcación. Hasta tocó que tirar cosas y sacar, porque hay veces hay que sacar cosas que, aunque parecen valiosas, no sirven. Pero él dijo que lo había visitado el ángel del cual le pertenece al Dios que él sirve. Y se paró confiado. De aquí no se va a perder ni una vida. Oiga, cuánto más los nuestros. Que hoy se levante un granito de sal. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, hermanos, que en el último tiempo de Elías, ya en la etapa final de Elías, entonces estaba viviendo un tiempo muy invernal en cuanto a la sociedad hablando. Un tiempo difícil donde había dolor, donde había soledad, donde había muerte, donde había maldad. Pero allí en medio de eso, entonces hay un cambio. Elías muere, pero Dios levanta. Elías se lo lleva el Señor, pero Dios levanta un Eliseo. Y entonces cuando Dios levanta a Eliseo, encontramos que Eliseo se encuentra con este panorama. Yo sé que de pronto está feo el panorama, hay oscuridad, pero yo quiero decirles algo hoy. Mire lo que ocurrió aquí. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, estaban pasando un panorama difícil. Y mire lo que ellos vieron. Dice: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Eso era lo que ellos miraban. Oiga, yo veo que mi muchacho es un buen muchacho. Yo veo que sí, como que son buenos, pero no hay fruto. Yo lo que veo es sequedad. Lo que veo es que son estériles. Es más, las aguas son malas. Y por donde miro, como que yo miro maldad. Pero entonces mire lo que dijo Eliseo. Eliseo dijo, versículo 20: entonces él dijo: traedme una vasija nueva. ¿Será que Dios no puede hacer nuevo hoy aquí a alguien? ¿Será que en medio de esta etapa en la cual estamos viviendo, Dios no puede hacer nuevo el corazón de alguien? Traedme una vasija nueva. Y le dijo: y ponga en esa vasija sal. Solución para el tiempo invernal. Ponga en esa vasija sal. Y se la trajeron. Oiga, y miren esto tan hermoso. Dice la Biblia: y saliendo él a los manantiales de las aguas que eran malas, echó dentro la sal. Y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló el profeta, que habló Eliseo. Que Dios levante hoy aquí un varón que se disponga a preservar su casa primeramente. Pastor, pero es que no es fácil. Sí, no es fácil. Pastor, pero es que me duele. Yo sé que te duele.
Pastor, pero es que yo siento el viento y me arrastra, como que me empuja tan fuerte que yo estoy cansado. Hay una reserva hoy. Hay una reserva hoy. Déjate hoy tocar por el poder de Dios. Oiga, la tercera herramienta que yo encuentro en la luz. La luz, hermano, en medio del invierno se necesita, porque las noches son muy largas y el día es muy corto. Entra la oscuridad y los peligros de la noche como que acechan. Y se necesita una luz. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué muestra la Biblia? La Biblia en el Antiguo Testamento muestra un elemento que está relacionado con la luz. Y ese elemento, ese mueble, es una sombra y una figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que se pudo parar en esta tierra y haber dicho: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, el que a mí viene no andará más en tinieblas. Ese elemento lo muestra la Biblia en el tabernáculo y habla del candelero. Y en Levítico capítulo 25 del versículo 31 en adelante empieza a mostrar unas características de ese candelero. Número uno, ese candelero tenía que ser de oro puro. Número dos, ese candelero tenía que ser labrado a martillo. Número tres, ese candelero tenía que ser de una pieza. Tenía que tener 6 brazos y una caña central en medio. Y ese candelero tenía una función y era de alumbrar para adelante. Y cuando yo miro este candelero, yo no me puedo sino encontrar con Cristo. Porque el oro está hablando que de la divinidad. El oro está mostrando la deidad. Y cuando yo miro el candelero, yo miro a mi Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Cuando yo miro ese candelero, estoy mirando al Dios, al único que hay, del cual habló Moisés. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro. Cuando yo miro ese candelero, estoy mirando a nuestro Dios. Cuando dijo: oh, aleluya, decir a los de corazón apocado, a los que están pasando por un invierno: he aquí, no tengáis miedo, vuestro Dios, nuestro Dios viene, y viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará, porque vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Oiga, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, dice el Señor, he aquí estaré presente. Por eso, hermano, cuando miramos todas esas profecías del Antiguo Testamento y yo miro a Jesús, que es el cumplimiento de todas esas profecías, entonces ahí es cuando yo entiendo que Él es ese candelero de oro puro, pero que tenía que ser labrado a martillo, tenía que pasar por un dolor. Oiga, le vino también la tapa. Le vino también, pero ¿sabe qué dice el Señor? Verá el fruto de su aflicción. ¿Sabe que cada que le pegaban un martillazo, cada que le pegaban una bofetada, cada que le pegaban un latigazo y le arrancaban trozos de carne de la espalda, él solamente estaba pensando en un varón que iba a estar en este campamento adorándolo? Verá el fruto de su
la aflicción y quedará satisfecho, dice la Biblia. Ese candelero, aunque era Dios mismo, Él decidió venir en carne y no podía ser labrado de otra manera, a martillo. Tenía que experimentar el dolor. Por eso Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es Él. Y que todo lo hizo, ¿sabe por qué? Por usted y por mí. Todo eso. La Biblia habla que ese candelero tenía que ser de una sola pieza. Y cuando yo miro aquí encuentro cosas muy hermosas. Porque resulta que ese candelero apunta, habla a Cristo, muestra a Cristo, pero también muestra a la iglesia. También lo muestra a usted. También me muestra a mí. Porque aunque nosotros no somos Dios, y ese oro está mostrando la divinidad, pero la Biblia dice que Él me hizo participante de su naturaleza divina. Él me hizo participante de su naturaleza. Y de pronto muchas veces pasamos, y en esta etapa donde ese candelero se tiene que levantar, pasamos como la etapa del que tiene que ser labrado a martillo. Y como que me duele, y como que esto que yo estoy pasando es muy difícil. Tranquilo, ¿sabe qué dice la Biblia? Oh, aleluya. Oh, la Biblia dice, hermano, que aunque sean muchas las aflicciones del justo, confíe en Él, porque Él nos librará de todas. El apóstol dijo: no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Tranquilo. De pronto te duele cada martillazo. Sí, no te voy a decir que no. De pronto experimentamos tribulación. Sí, lo pasamos. No es mi palabra como martillo que quebranta la roca. Hermano, mire, si usted está pasando por alguna situación, porque usted le está siendo fiel a Dios, porque usted le ha entregado su vida a Dios. Sí, tenemos nuestros errores y como que a veces tropezamos, pero lo miramos a Él, y los que lo miran a Él como Él es el candelero, nuestros rostros no son avergonzados, sino que son alumbrados por Él. Y volvemos y nos levantamos. Y si de pronto, pues, tranquilo, porque esta etapa tú la vas a pasar en victoria. En victoria. Él dio destellos en el Antiguo Testamento, y quisiera hablarte de un personaje. La Biblia habla de Enoc, y coloque mi atención, porque lo que yo encuentro aquí es una riqueza para nosotros. Enoc, el hombre que caminó con Dios, lo conocemos como el hombre que no se apartó de Dios, que caminó con Dios. Y Hebreos, hermano, lo sitúa a Enoc en un lugar de fe. Bueno, es más, lo coloca en el Museo del Cielo, porque el capítulo 11 es donde está mostrando el Museo del Cielo, y empieza a hablar de una cantidad de hombres de fe, y por allí sale Enoc. Y en el versículo 5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, como que, porque una cosa es que yo diga yo le agrado a Dios, pero otra cosa es que Dios diga: no, es que a mí me agrada a Él. Eso es diferente. Y yo te hago una pregunta. Cuando yo miro el libro de Génesis y veo a Enoc, dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice: y caminó Enoc con Dios. Pero ¿en qué tiempo caminó Enoc con Dios?
¿Usted cree que el tiempo que vivió Enoc, en el cual él estaba, era un tiempo fácil? No, hermanos, no era un tiempo fácil. La Biblia dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. No era un panorama fácil. ¿Qué experimentaría este hombre allí en medio de todo? Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que dice la palabra de Dios. Mire, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Oiga, un cambio de etapa, cambio de estación. En medio de un invierno, Enoc, ¿sabe qué pasó con Enoc? Que él aprendió a amar a Dios por encima de todo. Y cuando digo todo, es todo. Lo aprendió a amar. Y cuando uno ama, extraña. Por eso, varón, si hay un momento que yo no siento la presencia de Dios, yo debo extrañarlo porque lo amo. Enoc amaba a Dios por encima de todo. Y cuando miramos de allá para acá, ¿cómo me ama Dios a mí? Ay, hermano, Dios sí que te ama. Dios creó las estrellas, pero no dice que ama las estrellas. Dios creó el universo, pero no dice que ama el universo. Dios creó todo lo que usted ve, pero cuando habla de ese pequeñito, entonces dice de tal manera. De tal manera. Y si Él me ama, Él también extraña. Por eso en medio de esta sociedad se tendrán que levantar hombres que aprendamos a amar a Dios, que aprendamos a buscar a Dios, que entremos allí en ese estado de reposo y empecemos a buscar, que las raíces empiecen a profundizar. Hermano, no era fácil el tiempo en el que Enoc vivió. No era fácil. Quizás era el mismo tiempo o hasta peor que hoy. Yo creo que este hombre experimentó tribulación. Yo creo que este hombre muchas veces experimentaba la soledad, experimentaba el frío, pero Dios tiene solución siempre para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Levantó un candelero en medio de ese tiempo. Levantó un candelero en medio de tanta oscuridad. Y quizás también un candelero labrado a martillo. Pero esto sí que me impacta todavía más, porque la Biblia dice que él tuvo un hijo de entre varios, pero dice que hubo uno que se llamó Matusalén. Y la Biblia dice, escuche, que cuando Matusalén nace, él tiene 65 años. Es decir, ya Enoc en este tiempo estaría ya en esa etapa final, en ese cambio, porque eso también muestra el invierno. Pero lo que me impacta a mí de eso es que la Biblia dice que a partir de allí es donde empezó a caminar con Dios. Cuando nace Matusalén, cuando Matusalén nace, entonces él decide caminar con Dios. Y yo me ponía a mirar y como que un hijo, hermano, como que un hijo motiva a que hayan cambios en un padre. Como que un hijo, hermano, trae ese deseo de hacer las cosas mejor.
Y desde que nace Matusalén, entonces Enoc dice: no, yo decido empezar a caminar con Dios, porque yo vi ahí un cambio, como que el hijo trae un cambio en la familia. Hay familias, hermanos, que han estado a punto de divorciarse, y en ese momento se dan cuenta que viene un hijo en camino y cambia el rumbo de esa familia. Es que la familia es muy linda, y Dios fue el que estableció la familia. Matusalén, el hombre más longevo del que habla la Biblia, 969 años vivió. ¿Y sabe qué significa el nombre de Matusalén? Significa el hombre de la jabalina. Y yo miraba esto, y Dios me hablaba. Una jabalina, hermano, cuando se pone en las manos de una persona que la sabe lanzar, entonces esa jabalina tiene un principio de etapa, de camino, de trayecto. Y cuando cae en tierra la lanzan, y cuando cae en tierra, entonces marca un final de trayecto. El hombre de la jabalina. Y encuentro, estudiando la Biblia, que Matusalén, escuche, muere en el mismo año del diluvio. Ahí es cuando Matusalén muere. Como que cuando nace Matusalén, Dios incluso como que le muestra el nombre a Enoc y le dice: tú camina conmigo, que yo me encargaré también de los tuyos. Y Enoc, hermano, le pone Matusalén como diciéndole: tú no vas a ver juicio. Sé que viene un juicio para esta tierra, pero yo he decidido caminar con Dios. Uno tiene que ser decidido, hermano. De aquí tendrá que salir un hombre decidido. No sea un cristiano como las hojas que se caen y el viento se las lleva. No, Señor. Hay árboles que en invierno se mantienen firmes y su hoja no cae. Sea un cristiano decidido. Mire, hermano, nosotros no vamos a hacer nada con nuestros hijos cuando solamente nos preocupamos porque él no haga las cosas. Jacob conoció a su abuelo Abraham. Jacob conoció a su padre Isaac. Pero Jacob le tocó tener un encuentro con el Dios de su papá y de su abuelo. Esto no sirve solamente con que le digamos a nuestros hijos: cuidado con la fornicación, cuidado con el adulterio, cuidado con la mentira. Es más, cuando uno de los nuestros está sumergido allí o ha tanteado esas cosas, ellos te van a decir sí, pero no les interesa. Podrán ir a la iglesia, podrán usted decirles y aconsejarles, pero lo que ese muchacho necesita es que ame a Dios, que aprenda a amar a Dios como lo amó su papá o como lo ama su papá. Necesitamos, hermano, que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Esa debe ser uno de mis propósitos. Que sabe a dónde alumbra el candelero. La Biblia dice y le dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. Y le dice: pero no se pone una luz debajo de la mesa, no se pone encima, para que alumbre hacia adelante, para que alumbre a los que están en casa. Esa es mi primera misión. Los míos deben ser los primeros, y yo tendré que enseñarles a ellos a que amen a Dios. Ellos tendrán que conocer también al Dios que nos salvó a nosotros. Voy a ir terminando. No sé si el hermano me puede ayudar con el piano. Mire, hermano, invierno como fin de etapa del árbol, donde entra en un estado de reposo.
Ya prácticamente todo lo que le acompañaba no está. Quizás algunos son de esa variedad que no son tan firmes y no, las hojas se caen. De pronto los tengamos aquí. Oiga, ha hecho mella a mi vida el invierno. Me ha dolido mucho. Las ramas quizás están débiles y llega el viento, las parte con cualquier soplido. El apóstol Juan, antes de terminar su etapa de vida en esta tierra, Dios permite que el emperador de turno lo lleve y lo mande exiliado a la isla de Patmos. Después de haber pasado por mucha tribulación, se dice que hasta en una olla lo metieron hirviendo, pero de allí lo sacó Dios. Fue mucho lo que experimentó y lo mandaron a porque eso era una cárcel, esa isla. Esa isla, hermano, era un lugar rocoso, lleno de cuevas húmedas, mucho frío, soledad. Y allí mandaron al apóstol Juan, antes de terminar su etapa en esta tierra, el invierno. Experimentó muchas cosas el apóstol, pero sabe una cosa, hermano, cuando uno aprende a conocer a Dios, cuando uno aprende a amar a Dios. Juan era una persona que conocía a Dios, que amaba a Dios tanto que él aprovechaba el ratito que tenía cuando lo tenía cerca y se le recostaba en su pecho. Todos los demás escritores, Mateo, Marcos y Lucas, tienen que empezar hablando de Jesucristo en el tiempo. Pero cuando Juan habla de Cristo, Juan no encuentra para hablar en el tiempo de él. Dice, no, en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que hubiese hecho estuviera. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas no resplandece. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero Juan sí le conoció. Por eso Juan tiene que decir, y vimos su gloria, y vimos su gloria, y vimos su gloria. Ese libro lo escribe después de que sale de la isla de Patmos. Pero cuando estuvo ahí, en el dolor, en la situación, en el quebranto, en el lloro, en la soledad, Apocalipsis empieza relatando algo. Y Apocalipsis empieza hablando de Juan, hermano, en el versículo 9 del capítulo 1. Y mire lo que empieza a decir. Porque dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, vinieron las pruebas, vinieron las luchas. Quizás me dolió, me metieron a una olla, sufrí persecución, sí me dolió, de pronto alguna hoja se me cayó, pero aquí estoy por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Jesucristo. Y dice la Biblia que Juan, hermano, yo estaba en el Espíritu
En el día del Señor yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba. Juan escucha la voz, escucha un mensaje allí en la soledad. Y él se vuelve para ver la voz de que le estaba hablando. Y dice la palabra de Dios que vuelto vi 7 candeleros de oro. Escuche, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Le dije que el candelero tenía que tener 6 brazos, 3 a cada lado. El número 6 está hablando de número de hombre. Pero en medio había una caña central, porque ese candelero tenía que ser de una sola pieza. O sea, no se podía coger un brazo y soldárselo, no. Tenía que ser de la misma pieza, labrada a martillo, y empezar a sacar esos 6 brazos y la caña central. Es decir, habla de la unión de la iglesia con Cristo. Por eso pasa del número 6, número de hombre, a número 7, número de perfección. Porque aquí es donde encontramos la perfección. Solo en Cristo. Si hoy alguien decide unirse a Cristo, si hoy alguien decide unirse a nuestro Dios, cuando lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Escuche, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Yo me imagino la debilidad que ya Juan tenía. Yo me imagino el dolor que sentía, lo que había experimentado. Pero Juan, cuando lo vio, él cayó como muerto. Pero ¿sabe qué fue? Que cayó en la mejor posición que un cristiano puede caer: a los pies de Jesús, a los pies de Él. Y cuando cae a los pies de Él, dice la Biblia que Él puso su diestra sobre Él. Y ¿sabe qué le dijo? No temas. Varones de España, de la iglesia, no temas. Y como que le recordó el que él ya conocía, el que había visto. Lo vio allí con Pedro y lo vio también con Jacobo, y ahora lo vuelve a ver ahí, porque lo vio transfigurado allá y ahora lo ve aquí. Y como que le recuerda y le dice a ese varón que tiene un poquito de reserva: no temas, yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Aleluya. Mire lo que le dice Juan: te voy a decir un misterio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso le decía que ese candelero también muestra la iglesia, porque el número no está hablando de 7 iglesias, está hablando de una iglesia perfecta, porque ese número 7 habla de perfección, de totalidad. Y cuando Juan lo vio en medio de los 7 candeleros de oro, porque es que en medio de esta iglesia está Él.
En medio de esta iglesia se pasea Él. Aun cuando yo lloro, Él está ahí. Aun cuando el viento sopla, Él está ahí. Mire, hermano, escúcheme, porque Juan, cuando ve esa visión, entonces el Señor le muestra, ya le dice, el candelero en la iglesia. Ahora te voy a mostrar la etapa de la iglesia en la tierra. Todo el tiempo, desde que la iglesia empieza hasta que la iglesia termina. Y todo el capítulo 3 empieza a mostrar eso. Pero en el capítulo 4, yo encuentro una preciosidad. Porque después que la iglesia pasa por etapas duras, porque cada iglesia es una etapa. ¿Qué pasa usted y qué paso yo? Y a veces son repetitivas. Unos terminan fuera, el invierno se los lleva, como la hoja que el viento se llevó. Pero otros permanecen como el monte de Dios, de Sión. No se mueven, no se mueven. Y cuando termina la etapa de la iglesia, entonces Dios, el Señor, le muestra el final de esta iglesia. El invierno habla de un cambio de etapa y le muestra el final. Y entonces dice la Biblia: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan estaba en la tierra, pero se le abrió una puerta en el cielo. Y la primera voz que oí, o sea, la que me habló allá en el capítulo 1, como de trompeta, hablando conmigo, le dijo a Juan: sube acá, porque tú no eres de la tierra. Se va a acabar. Va a haber un renacer en algún momento. Esta iglesia, hermano, en algún momento, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego los que hayamos quedado, si estamos vivos, el Señor nos va a levantar y estaremos con Él para siempre. Escucharemos esa voz que Él escuchó: sube acá, en un abrir y cerrar de ojos. Sube acá. Aleluya. Escúcheme algo, hermano, porque cuando Él sube a esa puerta que estaba abierta en el cielo, entonces es allí donde Él ve un trono. Ve uno sentado en un único trono. Es donde Él le vio, y donde esta iglesia un día le va a ver cara a cara, cuando haya pasado ese tiempo invernal que pasamos en esta tierra. Pero ¿sabe algo? Él dijo que al instante estaba en el Espíritu. Mire, hermano, vamos a estar sobre nuestros pies. Mire lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. El candelero, para que el candelero alumbrara y pudiera hacer frente a toda la oscuridad que produce el invierno, a todos los peligros que el invierno produce, ese candelero tiene que alumbrar. Y de la única manera que el candelero alumbre es porque tiene aceite. Hermano, yo siento decirle de parte del Señor: aquí hay muchos candeleros, pero muchos están sin aceite. El invierno les ha hecho así, los ha apagado. Los ha apagado. Pero yo quiero decirte algo. ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor dijo: mire, yo no voy a quebrar la caña cascada, aunque la hoja se le haya caído, aunque hayan ido otros y lo hayan partido, lo hayan quebrado, le hayan hecho daño. Yo no los voy a arrancar a ellos, no los voy a quebrar. Pero dijo algo más:
no apagaré el pábilo que humeare. Quizás hoy no alumbres, estés echando humo, pero con esa reserva vale. Con esa reserva hoy para mi Cristo es suficiente. Él quiere encender hoy la vida de alguien en medio de este invierno, en medio de esta prueba, en medio de este dolor. Alguien que está vacío, alguien, si vas a la iglesia, adoras y hasta lloras, pero no puedes alumbrar. No puedes alumbrar. Falta aceite, falta Espíritu Santo, falta presencia de Dios. Hoy vamos a empezar este campamento lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. Candelero, ven, ven, ven y llénate de Dios. Ven y llénate de Dios. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Necesitamos hoy alguien que le crea a Dios, que ame a Dios, que sea decidido por Dios. En el nombre de Jesús. Oiga, yo sé que tú has querido arrancar muchas veces, y cuando coges carrerilla, vuelves y te apagas. El viento apagó, la oscuridad te hizo perder. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios va a levantar hoy aquí, hoy a alguien que ame a Dios de tal manera, porque no lo amó de tal manera que caminó con Dios, y un día se acabó el invierno, se acabó la etapa, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Necesitamos candeleros, necesitamos sal, necesitamos abrigo y alguien que abrigue. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús.